Bueno, me ha gustado muchísimo el mensaje de Ana María, muchas gracias. Y ojalá todos podamos ver a Jesús en nuestra ciudad y reflejar nosotros mismos a Jesús también al resto. Bueno, el tema de esta tarde es un tema muy interesante y a la vez muy pertinente, que es el de la asertividad, que no sé si todos estamos familiarizados con esa palabra, pero creo que es un tema muy necesario, porque tiene que ver con ese versículo que conocemos todos, el de ama a tu prójimo como a ti mismo, ¿verdad? Entonces, a ver si me podéis ayudar y poner la presentación, por fin, y así será mucho más fácil para todos que lo podamos seguir. Perfecto, muchas gracias. Vale. A ver. Vale, perfecto. Entonces, podemos empezar leyendo el texto, ¿vale? Dice, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Y, a ver, parece un versículo fácil, realmente todos lo conocemos de memoria, pero es un versículo que aunque nos sepamos de memoria, paradójicamente como que no le hacemos mucho caso. Todos nos hacemos llamar cristianos, y lo del querer al hermano se nos queda a veces un poco en el olvido. Entonces, este versículo tiene mucha profundidad y me gustaría que a lo largo de esta tarde lo analizáramos. Fijaos que dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Eso significa igual, ¿verdad? ¿Qué pasa? Que a veces ocurre un desequilibrio. Es decir, o me amo a mí más que al prójimo o me dejo a mí muy en el último lugar por tener esa hiperempatía cristiana a veces de amar tanto al prójimo que me olvido de mí misma, ¿no? Entonces, a partir de estos dos desequilibrios podemos encontrar dos tipos de personas y, por lo tanto, extraer dos aprendizajes. En primer lugar, estarían las personas complacientes, esas personas que callan por miedo al conflicto o a la reacción del otro y terminan siempre adaptándose, cediendo ante los demás y anteponiendo las necesidades del otro por encima de las propias. Personas hiperempáticas. Claro, esto llega a ser un problema porque hay un desequilibrio y este versículo no nos dice que tenemos que hacer eso. Por lo tanto, estas personas lo que tienen que aprender es a amarse tanto como aman al prójimo, ¿verdad? Pero luego tenemos el otro extremo. Tenemos a las personas que hablan desde la explosión, desde esa agresividad, a veces incontrolada, y suelen ser personas rígidas, que buscan siempre tener la razón, que no le temen al conflicto, que siempre quieren salirse un poco con la suya, y si eso no se cumple, explotan. Con lo cual, estas personas tienen que aprender a amar al prójimo tanto como a ellas mismas. O sea, veis que tiene mucha profundidad este texto. Sigamos un poco, entonces. ¿Qué tiene que ver la asertividad en todo esto que hemos hablado? Pues la asertividad es una habilidad. Y eso es una muy buena noticia, porque una habilidad significa que se puede trabajar, que no es algo con lo que nacemos y ya está. Eres una persona asertiva o eres una persona agresiva o eres una persona pasiva y complaciente y ya está, no hay nada más que hacer. Yo soy así y así me voy a quedar. No. La buena noticia es que podemos cambiar. Entonces, vamos a ver de qué se trata esto de la asertividad. La asertividad, como he dicho, es una habilidad que te permite defender tus derechos y establecer límites saludables en tus relaciones personales y profesionales. Te permite comunicar también pues tus opiniones, tus necesidades y no pasar por encima de ellas. Te permite establecer límites, te permite también ser claro en tu mensaje y también tiene que ver con el respeto, porque yo cómo comunico las cosas. No tengo que comunicar como, bueno, yo siento esto y te tienes que aguantar. No, es todo desde el respeto. Y también es una forma de comunicarse muy efectiva, que pone en la misma balanza mis necesidades, pero también las del prójimo. Vale, entonces, según esto que estamos hablando, vamos a ver qué estilos de comunicación hay.
Probablemente os sintáis identificados más en uno, en otro, o según el contexto en el que estéis, utilicéis uno u otro, que también puede ser posible. Entonces, primero vamos con el estilo pasivo. Son personas muy sacrificadas y complacientes, como decía antes. Y estas personas anteponen las necesidades de los demás a las suyas propias. Son personas que evitan mucho el conflicto y por no hacer sentir mal a la otra persona suelen ceder todo el rato. Y es como, bueno, no pasa nada, esta vez me adapto yo. Y la siguiente vez también. ¿Qué pasa? Que cuando haces esto continuamente, ¿qué pasa? Que te vas acumulando muchísima rabia y mucho resentimiento porque acumulas mucho malestar, porque nunca se cumple lo que tú quieres, pero es que a la vez no lo comunicas, ¿verdad? Porque no llegas nunca a expresar lo que sientes, lo que piensas, tus necesidades, y tampoco sabes decir que no. Entonces, siempre estás disponible para los demás, siempre estás ayudando, eres una persona muy sacrificada, esto los demás lo aprecian mucho, con lo cual también hace que tú seas así todo el rato, pero al final acumulas muchísimo malestar. Y la consecuencia es que acabas teniendo también mala autoestima. Por lo tanto, los resultados que conseguimos es, pues nunca consigo lo que quiero. Por otro lado, la impotencia, frustración, ira o resentimiento, porque acumulas mucho, pero no lo dices. Y luego puedes terminar explotando. Y también puedes somatizar los problemas, es decir, que tu cuerpo, como tú te guardas todo, al final acaba sacando todo ese malestar por otro lado, pues con problemas, pues a lo mejor de digestión o cualquier otro. Vale, hemos entendido un poco el mensaje, pero entonces parece que entra un poco en contradicción con este texto, que lo conocemos todos también, que dice, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Pero entonces, ¿en qué quedamos? ¿No? Porque podemos pensar, ¿cómo no voy a ser complaciente si Jesús me dice que ponga la otra mejilla? ¿No? Entonces, ¿cómo queda esto? Porque por otro lado, hay un versículo, es mi versículo favorito además, Romanos 12:21, que dice, no te dejes vencer por el mal, sino vence al mal a través del bien. ¿Pero significa esto que tengo que ser el saco de boxeo del resto del mundo? Si lo entendemos así, parece que la vida cristiana significa tolerar y permitir que las personas abusadoras y manipuladoras se salgan con la suya sin ninguna resistencia por nuestra parte. Y de hecho muchos creyentes, creyendo y queriendo obedecer esta enseñanza, además, han soportado abusos de todo tipo y han justificado situaciones imposibles, cargando sobre sí mismos o sobre otros la responsabilidad de ser ese saco de boxeo. Y parece que vencer, o sea, más que vencer el mal con el bien, parece que triunfa más el mal por completo, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir Jesús con todo esto? Porque cuando leemos también los evangelios, nosotros conocemos a un Jesús que poco tiene que ver con esto. No es una persona que la veamos derrotada, ni mucho menos. Es una persona que siempre hablaba claramente, con mucha autoridad, y de hecho también no lo vemos débil. Denunció la corrupción de la gente, de los líderes de su tiempo. Entonces, esta imagen no es una imagen que encaja con él, la de aparentemente ser una persona muy sacrificada y soportarlo todo, ¿no? Entonces, si analizamos el texto, no sé si se llega a ver muy bien, pero la palabra resistáis viene del griego antistenai, y eso significa oponerse, pero oponerse de una forma violenta. Entonces, lo que nos quiere decir este texto, si realmente lo traducimos bien, es no reacciones violentamente contra alguien que es malo. Y luego dice la parte de la mejilla. Entonces, claro, todos los textos tenemos que analizarlos un poco en su contexto. Si nos fijamos, en la cultura de Jesús se utilizaba la cachetada para humillar al otro. Por ejemplo, las personas que se consideraban iguales entre ellas, pues se pegaban a puñetazos y quien ganaba, pues ya está, se terminaba allí, ¿no? Pero había otro estilo de humillación o de insulto, y era la cachetada. Y se daba con el reverso de la palma, es decir, con esta parte. Entonces, imaginemos la situación, ¿no? Tenemos a la persona delante y yo hago así. ¿Y dónde le estoy dando? A su mejilla derecha, ¿verdad? Ahora,
Si la otra persona me devuelve la otra mejilla, estoy obligada o a darle un puñetazo, porque si no, no llego bien, es muy raro hacer así para pegarle a alguien, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que si le pego un puñetazo, significa que estoy reconociendo que es igual a mí. Porque no olvidemos que esto de la cachetada era hacia personas que considerábamos inferiores, es decir, de amos a esclavos, de padres a hijos, de esposos a esposas, porque en ese tiempo era así. Entonces, si tú te veías obligado a tener que pegarle un puñetazo a alguien, significaba que le reconocías como un igual, con lo cual ahí perdías. Por otro lado, otra opción que tenías era dejar de pegarlo cuando te giraba la mejilla, con lo que reconocías la dignidad de esa persona, o simplemente quedabas en ridículo intentando, pues, de alguna manera darle con la mano derecha. ¿Por qué? Porque la izquierda se utilizaba para cosas impuras, ¿vale? Entonces, con la izquierda no podíamos darle. Entonces, este texto ahora cobra otro sentido y nos dice que de cualquier otra forma, pues eso, esa persona perdía la capacidad de humillar. Entonces, no dice, quédate callado, soporta todo lo que te hagan y ya está. No, dice, responde un poco inteligentemente, no con violencia, porque la violencia aumenta la violencia. Si alguien es violento conmigo y yo le respondo igual de violento, la violencia crece, ¿vale? Entonces, la Biblia está llena de sabiduría si sabemos interpretar bien los textos. Vamos con el segundo estilo. Un segundo, que voy a beber agua, mientras tanto podéis ir leyéndolo. Vale, el segundo estilo es el agresivo, que es lo contrario a lo que estábamos hablando antes. Son personas que ponen sus necesidades y sus deseos, sus opiniones, todo esto, por encima de las de los demás, ¿vale? Es como, lo que yo digo es lo que importa y ya está. A mí me importa ganar. A mí no me importa que tú ganes o que los dos ganemos. Yo quiero ganar y el resto me va a dar un poco igual, con lo cual me va a dar igual generar conflictos si eso no se cumple, generar tensión. Además, son personas que parece que disfrutan un poco del conflicto, que son dominantes, hostiles, amenazantes, suelen tener poca empatía y a la vez el resultado que obtienen con todo esto tampoco es satisfactorio, porque uno no siempre cumple con lo que quiere, con lo cual aparece la frustración ante situaciones que uno no puede controlar. Y también la incapacidad para resolver conflictos, porque voy a estar en conflictos con todo el mundo que tenga una opinión diferente a la mía y como no voy a buscar resolver, sino que se cumpla lo que yo quiero, voy a tratar de imponer, ¿no? Y también eso hace que otras relaciones se deterioren, porque las personas se van a estar cansando de que yo esté explotando continuamente. Entonces, vemos que tampoco es una manera muy efectiva de relacionarnos. Y la Biblia también tiene que decir algo al respecto de esto. A ver si esto funciona. A ver. Vale, perfecto. Aquí tenemos dos textos muy valiosos. El primero está en Proverbios 16:32 y dice, más vale ser paciente que valiente. Aquí ya tenemos bastante información. Paciente que valiente. Yo puedo ser valiente y atacar a la primera porque me da igual al final lo que voy a decir, con lo cual si yo quiero que se cumpla lo que yo quiero, pues ya está. Y eso, ¿qué dice la Biblia? Que hay que ser pacientes. Y paciente significa que yo antes de explotar tengo que pensar lo que voy a decir. Porque puedo enfadarme. Además es muy válido enfadarme. El enfado no es malo, ¿vale? La tristeza tampoco. Son emociones que, al igual que la alegría, son súper necesarias y útiles porque todas tienen una función, ¿vale? Entonces, es válido enfadarme. Lo que no es válido es qué hago yo con ese enfado. Lo que no es válido es ser agresivo, violento. Eso no es válido. Enfadarte sí, porque al final el enfado lo que nos trata de comunicar es que alguien se está saltando mis límites o sí, se está sobrepasando conmigo. Al final es un mensaje de injusticia hacia mí. Y está muy bien tener esa señal de, oye, que esto es injusto. Vale, sé que esto es injusto, pero voy a pensar, porque tenemos esa capacidad de pararnos y pensar y tener dominio propio. Más vale el dominio propio que conquistar ciudades.
vamos, si comparan conquistar ciudades, que es una cosa aparentemente complicada, ¿no? Tener dominio propio vale más. Luego tenemos airaos, pero no pequéis. Se puede traducir enfadaos, pero no pequéis. Es decir, puedes enfadarte, no es malo, pero piensa antes de hablar y no reacciones, sino responde de una manera en la que tú seas consciente de lo que estás haciendo. Y luego dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, que esto ya lo conocemos todos. A ver, es que no sé dónde le tengo que dar realmente a esto. A ver, vale, bien. Luego tenemos el estilo de comunicación pasivo-agresivo, ¿vale? Aquí hemos avanzado un poco, ya no somos pasivos, pero nos cuesta, como no nos gusta el conflicto, todavía nos cuesta expresar nuestro malestar. Entonces, ¿qué hacemos? Recurrimos a las indirectas, ¿vale? Y al sarcasmo. Entonces, como me da miedo a enfrentar, empiezo a decir las cosas de una manera poco clara, como allí, dejándolo caer por si la otra persona se da cuenta de lo que yo quiero decir, ¿no? Es una forma de dejar, o sea, o de herir o molestar a la otra persona sin confrontarla directamente. Entonces, para que me entendáis, mensajes del tipo, no me importa, haz lo que tú quieras, tú sabrás lo que harás, o no sé por qué me preguntas, ya deberías saber la respuesta. Yo creo que todos hemos dicho esto alguna vez, ¿no? Y caemos un poco en el que el otro tiene que adivinar lo que yo pienso. Pero eso es un error, porque al final, si yo no comunico lo que me hace daño y el otro no lo sabe, ¿cómo va a mejorarlo? A veces nos parece muy obvio, pero a la otra persona puede que no. Entonces, mejor ser claro y decirle, oye, esto que has hecho me ha molestado, me he sentido mal, me he sentido muy frustrado con esta situación. ¿Qué te parece si a la próxima intentamos hacer esto de otra forma, ¿no? Pero más vale ser claro que ir con indirectas y que al final la gente no lo pille o se cree mucho más tensión. Porque al final el resultado sigue siendo el mismo que en los demás. Impotencia, frustración, incapacidad para resolver conflictos. Vale, entonces hemos visto lo que no, ¿vale? Entonces, ahora, ¿cómo tenemos que hacerlo? ¿No? El estilo asertivo. Y fijaos, el ejemplo perfecto es Jesús. Antes de entrar con él voy a explicar un poco el estilo. Y es que esta vez amo a mi prójimo como, y el cómo es muy importante, como a mí mismo. Es decir, mis necesidades y mis derechos son igual de importantes que los de los demás. Hay una mentalidad ganar-ganar. Yo tengo una opinión clara al respecto, pero quiero que tú también ganes con esto que estamos acordando. Si no, pues simplemente no hay trato. La comunicación suele ser clara, suele ser efectiva y no va atacando. A nosotros siempre hay una situación en la que alguien nos hace daño, pero el hecho de cómo comunicas cuando alguien te hace daño cuenta mucho. No es lo mismo decir, es que eres una persona malísima y que nunca piensa por los demás, siempre haces esto, nunca haces lo otro. No es lo mismo decir eso que decir, oye, con esta situación yo me he sentido, cuando digo yo me he sentido, la otra persona no tiene nada que decir al respecto, porque eso no se puede debatir como yo me he sentido. Pero no va atacando, va diciendo cómo me he sentido con eso. Yo necesito esto. ¿Qué te parece? Sí. ¿Veis que es comunicar lo mismo pero de otra forma? Esto sí que es una buena resolución de conflictos. Además, te permite establecer límites y decir que no respetuosamente y sin culpa también. Que, por cierto, esto de poner límites, creo que también lo hemos entendido muy mal muchas veces, porque poner límites no es poner límites a los demás, es yo me los pongo a mí misma. Por ejemplo, no me hables mal. Si digo no me hables mal, pues eso la otra persona al final va a hacer lo que quiera. Pero si digo, no, si me hablas mal, no voy a participar en esta conversación o me voy a ir, eso ya es un límite que yo misma tengo que cumplir, porque el límite es para mí. Eso es muy diferente, porque si no, ¿qué va a ocurrir? Que muchas veces voy a decir, no me hables mal, no hagas esto, no me faltes el respeto, no me gusta que X. ¿Y qué va a pasar? Que la gente, pues a veces lo respeta, a veces no. Y si no lo respetan, yo me lo voy a tragar y la gente va a aprender que da igual
las veces que yo lo diga, porque no voy a hacer, o sea, nunca hay una consecuencia, nunca me voy a ir de allí. En cambio, si yo digo, oye, mira, a mí o me hablas con respeto o no voy a hablar contigo, hablamos en otro momento cuando estés más calmado y lo cumplo, pues entonces ya está. ¿Vale? Entonces el resultado es una sensación de control emocional, de seguridad, y también se transmite honestidad y confianza a los demás porque se cumple lo que se hace. Y Jesús es el ejemplo perfecto de la asertividad en todos los evangelios. Si nosotros nos fijamos en las respuestas de Jesús, nunca son respuestas agresivas, pero tampoco son respuestas pasivas de haced lo que queráis y ya está, a mí me da igual. No. Dice Lucas 4:32, y se admiraban de su enseñanza porque su mensaje era con autoridad. Pero autoridad no significa agresividad, ojo. Autoridad es comunicar las cosas claras, que no te pisen, porque uno no es tonto para que le pisen, pero tampoco voy a actuar respondiendo mal y siendo agresivo, sino que Jesús siempre responde inteligentemente. Y vamos a leer un ejemplo. Hay muchos, todos los evangelios básicamente, pero bueno, yo he elegido uno y es un ejemplo que a mí me ha gustado mucho. Es la situación en la que Jesús está ante el sumo sacerdote. ¿Vale? Voy a leer. Mientras tanto, el sumo sacerdote interrogaba a Jesús acerca de sus discípulos y de su enseñanza. Yo he hablado abiertamente al mundo, respondió Jesús. Siempre he enseñado en las sinagogas o en el templo, donde se congregan todos los judíos. En secreto no he dicho nada. ¿Por qué me interrogas a mí? Interroga a los que me han oído hablar. Ellos deben saber, lo que dije. Apenas dijo esto, uno de los guardias que estaba allí cerca le dio una bofetada y le dijo, ¿así contestas tú al sumo sacerdote? Y fijaos en la respuesta de Jesús. Si he dicho algo malo, respondió Jesús, demuéstramelo. Pero si lo que dije es correcto, ¿por qué me pegas? No se queda en silencio Jesús, ¿vale? No es como, venga, dame otra bofetada. No. Tampoco responde agresivamente. Y fijaos que es Jesús, o sea, es la persona con más autoridad para nosotros. ¿Y cómo responde él? Le hace ver al otro lo que ha hecho. Oye, ¿por qué me has pegado? Piensa en lo que acabas de hacer. Y si ves que he dicho algo malo, demuéstramelo. Muchas veces hacemos cosas, no nos damos cuenta cuando lo hacemos mal a veces, pero le hemos hecho daño al otro. Si le damos la oportunidad de que exprese lo que hemos hecho mal, podemos mejorarlo, con lo cual es algo positivo. Por eso siempre, pues el hecho de pedir un ejemplo cuando estás tratando de hablar de algo es bastante resolutivo. Y si no, pues el hecho de, oye, me estás tratando mal. O sea, el silencio al final protege al que te hace el daño. Con lo cual hay que ponerlo sobre la mesa aunque sea incómodo. Y Jesús lo hace perfectamente aquí. Además, quería añadir que Jesús era Jesús y Jesús no le había hecho daño a nadie. Y aún así, su propio pueblo se puso en su contra, sin merecerlo. Y repito, era Jesús. Entonces puede que algunas personas te hagan daño, aunque no les hayas hecho nada y no tengan un motivo fundamentado. Y puede que esas personas incluso sean personas cercanas de tu entorno y te duela. Puede que te falten el respeto, que te manipulen, que te pongan al límite de lo que puedes soportar muchas veces, que te difamen, que estén ahí cuchi, con todo el mundo inventándose cosas, que busquen provocarte para que respondas mal y tener algo de lo que agarrarse. Y aún así puede que no respondas mal y sigan insistiendo en que lo has hecho mal. Estas personas actúan siendo piedra de tropiezo. Pero aquí la clave es cómo respondes ante ello. No vaya a ser que en tu respuesta seas tú también piedra de tropiezo para los demás. Así que yo creo que esta enseñanza de Jesús es muy importante. El hecho de ser claro, ser asertivo y comunicar las cosas con amor, pero con mucha claridad. Vale, entonces, bueno, hemos entendido lo que es y no es ser asertivo. Y ahora vamos con la explicación de, vale, entonces, ¿por qué no soy asertivo muchas veces?
he encontrado 4 explicaciones que creo que lo explican muy bien. En primer lugar, tenemos la educación. Nosotros aprendemos desde pequeños, desde el minuto 1. Tenemos a nuestros padres, que son las figuras referentes para nosotros, y todo lo que ocurre, todas las situaciones con nuestros padres, interfieren en cómo yo estoy aprendiendo a relacionarme con el mundo. Entonces, hay personas que han aprendido a no ser asertivas porque les han educado con el mensaje de tienes que querer más a los demás, tienes que respetarles todo el tiempo, somos cristianos, lo de la otra mejilla a veces que se entiende mal, o a veces incluso se ha castigado el hecho de decir una opinión. Imaginaos un niño pequeño que tiene malestar por algo que han hecho sus padres o por lo que sea, entonces intenta comunicarlo, porque un niño, a ver, al principio no sabe gestionar sus emociones, lo aprende a través de sus padres, con lo cual, si los padres no saben gestionar tampoco sus emociones, ahí hay un combo muy malo, ¿no? Pero si ese niño expresa malestar con una rabieta o con un enfado, da igual, y los padres castigan el que el niño esté comunicando eso, lo que acaba aprendiendo ese niño a lo largo de los años es que es mejor callarse y no decir cuando le pasa algo. Y entonces va a aprender a ser sumiso y a dejar que otros se aprovechen de él. Esa puede ser una explicación. Pero también se puede educar al revés. Si yo le digo a mi hijo que es el mejor, el más guapo, el más listo, entendedme bien, ¿vale? No es como nunca le digas esto a tu hijo. Pero si todo el rato insistes en que tú eres el mejor, tienes que ser mejor que los demás y utilizas la comparación y tienes que conseguir esto, pues al final estamos criando a personas agresivas y poco empáticas. Luego, la segunda explicación tiene que ver ya cuando somos un poco más mayores, tiene que ver con el refuerzo y el castigo social. Y estos son términos un poco psicológicos, pero se va a entender muy fácil. El refuerzo es cuando algo se premia, ¿vale? Y el castigo es cuando a una persona no le gusta mucho lo que estoy haciendo y reacciona mal. Eso es un castigo para mí, ¿vale? Entonces, fijaos, pongámonos en la situación de que yo ya sé más o menos dónde estoy. Estoy en el lado agresivo, estoy en el lado pasivo, ¿dónde estoy? Entonces quiero ir un poco al medio, en el lado de la asertividad, ¿vale? Y si yo estoy aquí, que este es el lado de la agresividad, y yo me intento mover un poquito para acá, inmediatamente se me va a premiar. Porque las personas a qué están acostumbradas, si yo estoy aquí, están acostumbradas a que yo sea muy explosiva y muy directa y diga las cosas mal. Y a la mínima que intente hacerlo un poco mejor, dirán, oye, qué bien. Entonces, eso como es un premio para mí, va a hacer que yo intente hacer esto más veces, aunque cueste mucho cambiar los patrones, porque esto al final no se cambia de la noche a la mañana, pero esto me motiva a hacerlo. ¿Qué pasa ahora? Si yo estoy en este otro lado, en el lado de la pasividad, esto ya es una opinión mía, yo creo que es más difícil, porque hay castigo social. ¿Qué pasa? Si tú estás en este lado, en el que siempre te has adaptado, has cedido a los demás y con mucha culpa intentar poner algún límite, que no se salte en ese límite, intentar decir lo que piensas, intentar ya no estar cediendo todo el rato y te vas acercando a este lado del medio que es la asertividad, las personas que estaban acostumbradas a saltarse tus límites van a reaccionar muy mal y te van a culpar. Y eso ya te cuesta, porque al otro también le cuesta mucho venir hacia este lado. Y encima a mí que también me cuesta, si el otro encima se me castiga, cuesta el doble, porque aparece la culpa. Entonces, ¿qué ocurre? Que la complacencia suele desarrollarse como una estrategia de adaptación para evitar el conflicto, mantener el vínculo, sentirse aceptado, y consiste en cedo, callo para no incomodar, cargo con responsabilidades que no me corresponden, soy yo quien da más de sí y se adapta. Y claro, todos estos años a mí se me ha premiado por eso, porque se me ha dicho, qué fácil es tratar contigo, qué considerada eres o qué considerado eres, contigo nunca hay problema, es muy fácil, ¿no? Qué buen amigo eres.
El problema aparece cuando esta persona está intentando ser asertiva, a decir que no, a expresar malestar, a dejar de priorizar las necesidades ajenas porque las suyas también son importantes. No más, pero un poco sí. Entonces hay que tener un equilibrio, ¿no? ¿Y qué pasa? Que algunas relaciones reaccionan ante ello con incomodidad, con crítica, con castigo, con distancia, y no por el límite en sí necesariamente, sino porque cambia la dinámica previa, porque esa relación se había sostenido sobre una asimetría, sobre una persona que siempre se adaptaba y el otro se aprovechaba y se beneficiaba de ello. Entonces, al dejar de sostener esa adaptación, la relación entra en tensión y ahí aparecen los conflictos. Porque el mensaje implícito de las personas que te están castigando en ese momento suele ser: vuelve a ser quien no incomodaba. Así que sí, te vas a encontrar también con personas que incluso cuando estés siendo asertivo y digas las cosas bien, se van a ofender y se van a enfadar. Y también sentirás culpa. Pero mi mensaje es: sigue intentándolo a pesar de la culpa, no esperes a que la culpa se vaya. Puedes hacerlo también con culpa. Tendrás que seguir intentándolo y saber que desarrollar la asertividad también implica entender que hay gente que se va a molestar. No todo el mundo. Quien de verdad te aprecia no se va a molestar, pero quien se aprovechaba de tu falta de límites se van a enfadar contigo. Y esas personas son personas cercanas. Pero recuerda, crecer también implica aceptar que no siempre vas a gustar a todo el mundo y que eso no es un problema. Muchas veces es un indicador de que ya no te estás abandonando para seguir encajando. Y además te ofrece información valiosa sobre la calidad de los vínculos que tenías y te ayuda a tomar decisiones importantes respecto a ellos. De, oye, vale, esta es la situación que hay. Yo quiero seguir en una relación en la que se me está acusando todo el rato, se me está tratando mal todo el rato, o simplemente puedo tomar distancia, aunque al principio duela. Como recordatorio, decir que la asertividad nunca rompe vínculos sanos. En tercer lugar, tenemos el motivo de no reconocer o rechazar tus derechos. ¿Sabéis que tenemos derechos asertivos? Yo creo que no todo el mundo los conoce, porque además, fijaos, todavía a día de hoy se nota el estilo de educación comunista que se nos ha inculcado todos estos años a través de generaciones y generaciones. El hecho de no molestar, es vergonzoso cometer errores, hay que tener una respuesta adecuada siempre, no interrumpas, no hagas demasiadas preguntas, las que viene allá, ¿no? Entonces, eso me educa a mí para ser una persona sumisa, que no se pregunta las cosas, que si las digo incomodo, ¿no? También existe el extremo contrario, de personas que tienen esa creencia de que hay que ser los mejores siempre. Y entonces, pues lo mismo, llegamos a ser explosivos, agresivos, etc. ¿Vale? Ahora voy a leer los derechos asertivos para que os hagáis una idea de lo que estoy diciendo. Vale. No sé si lo veis bien, pero bueno, voy a leer algunos porque son muchos. Por ejemplo, tienes derecho a ser tratado con respeto y dignidad. Y esto da igual lo que hayas hecho, mereces respeto, porque todos merecemos respeto por ser simplemente personas. Luego, derecho a tener y expresar los propios sentimientos y opiniones. El derecho a juzgar mis necesidades, establecer mis prioridades y tomar mis propias decisiones. Mis propias decisiones, no las de otro. El derecho a decir no sin sentir culpa. Pero por otro lado, también el derecho a pedir lo que quiero, dándome cuenta de que también el otro tiene derecho a decirme a mí que no y que también lo tengo que aceptar. El derecho también a cambiar. Yo puedo haber tenido una opinión al principio y lo normal es que vayamos evolucionando como personas y nuestras opiniones también vayan cambiando según nuestra evolución como personas. Con lo cual, si estoy cambiando porque antes pensaba una cosa y ahora pienso otra, también tengo ese derecho al cambio. También tengo derecho a cometer errores porque nadie es perfecto. Tengo derecho a ser independiente. Tengo el derecho a decidir qué hacer con mis propiedades, cuerpo, tiempo, etcétera, mientras no se violen los derechos de otras personas. Tengo el derecho a superarme, a tener éxito, etcétera.
Vale, luego teníamos como última explicación de por qué no estamos siendo asertivos, las ideas irracionales, ¿vale? Las creencias irracionales que muchas veces tenemos y que guían nuestra conducta. Por ejemplo, si yo pienso y tengo una creencia bien arraigada de que tengo que ser amado y tener la aprobación de todas las personas importantes de mi entorno, pues entonces voy a ser una persona complaciente, porque voy a intentar agradar a todos los que me rodean. Ya no digo a todo el mundo, pero incluso a todos los de mi entorno eso es imposible. Y si tengo esa creencia y no la trabajo, voy a acabar siendo complaciente. Luego también hay otra creencia de las personas malas, infames e inmorales deben ser culpabilizadas y castigadas por sus malas acciones. Eso tiene que ver con la teoría del mundo justo. Y desgraciadamente esto no ocurre. Tenemos un montón de salmos, en los proverbios también se habla de esto. Al final nosotros mucho no tenemos que hacer allí. Hay cosas injustas en la vida a veces y simplemente lo que puedes decidir es si estar allí o si alejarte de esa situación y poco más. Otra puede ser otra creencia irracional. Es horrible y catastrófico que las cosas no salgan, no sean o no vayan como yo quiero o deseo o como yo quiero controlar. Entonces normalmente si tengo ese tipo de creencias voy a tender a ser una persona agresiva o con mucha ansiedad por no poder controlar todo lo que hago. Entonces, como veis, hay muchas. Se suelen agrupar en tres partes. Suelen ser creencias hacia uno mismo, de tengo que actuar bien y tengo que ganar la aprobación por mi forma de actuar. Luego también hay hacia los otros. Todas las personas deben actuar de forma agradable, considerada y justa conmigo, y si no lo hacen son despreciables, malos y merecen ser castigados. Pues hay personas que tienen este tipo de creencias también. O creencias respecto al mundo, de las condiciones de la vida deben ser buenas y fáciles para que pueda conseguir prácticamente todo lo que quiero sin mucho esfuerzo o incomodidad. ¿Y por qué suelen ser creencias disfuncionales? Pues porque en nuestro día a día nos van a hacer más mal que bien, nos van a hacer tomar decisiones irracionales, justo, incorrectas, irracionales, pero lo bueno es que también se pueden cambiar estas creencias. ¿Cómo diferenciar cuándo una creencia es irracional de cuándo es racional? Pues fijaos, no sé si os habéis dado cuenta que todas estas empiezan por tengo que, deben, deben. Cuando hay una obligación de este estilo suele ser irracional. Por ejemplo, las creencias irracionales son dogmáticas y absolutas, mientras que las racionales suelen ser probabilísticas, preferencias o relativas. Y las creencias irracionales suelen expresarse también en términos de obligación, como el tengo que, debes, no sé qué, todo esto. En cambio, las racionales son me gustaría, preferirían o no me gustaría. Entonces, es fácil diferenciarlo utilizando esto. Vale, aquí tenemos un texto muy interesante que dice, es que los proverbios, en serio, es un libro con muchísimas enseñanzas, podríamos coger todo el libro. Pero bueno, tenemos, el que piensa sabiamente se sabe expresar y sus palabras convencen mejor. Cuando no lo hago desde la rabia, cuando no lo hago desde la agresividad, pero también comunicándolo. Las palabras dulces son como un panal de miel, endulzan el ánimo y dan nuevas fuerzas. Y si nos fijamos en lo que pone al principio, el que piensa sabiamente, también tenemos una educación sobre los pensamientos en la Biblia, y es llevar cautivo todo pensamiento para que obedezca a Cristo. Es decir, esas ideas irracionales que muchas veces tenemos, podemos encauzarlas y llevarlas por el buen camino. La Biblia tiene muchísima psicología dentro, no con los mismos términos, pero es que es prácticamente lo mismo. Ahora, hemos aprendido qué es y no es ser asertivo, por qué no lo estoy siendo. Vale, y ahora, ¿cómo voy a ser asertivo? O cómo hacer críticas y peticiones en este caso. Y he puesto aquí un chiste que me ha gustado mucho de Mafalda, que dice, mamá, ¿puedo decirte que esta sopa es un brebaje espantoso? ¿Eh? ¿Y que es la porquería más inmunda que he probado en mi vida? ¿O te molesta la crítica constructiva? Y me ha hecho mucha gracia porque a veces no sé, hay gente que se sentiría un poco identificada con esto, que es que yo soy una persona, además alardean de esto, soy una persona muy directa. Yo digo las cosas como las pienso.
y yo soy muy sincero o sincera. ¿Pero es esto algo bueno? Porque una cosa es la sinceridad y otra cosa es el sincericidio. La sinceridad es decir las cosas claras, pero con empatía y con amor hacia el otro. Porque ¿qué quiero obtener con lo que estoy diciendo? Eso hay que preguntárnoslo. El sincericidio es decir la verdad, pero sin prudencia, sin límites y sin tener en cuenta a los demás. No filtra ni mide el impacto de las palabras que utiliza. Entonces esto es peligroso y hace daño a los demás. Realmente cuando tenemos una discusión con alguien, tenemos que preguntarnos si en esa conversación que estamos teniendo supuestamente para solucionar las cosas, ¿mi objetivo cuál es? Porque eso se ve. ¿El objetivo es solucionar algo, hablar sobre lo que ha pasado para intentar buscar una solución? ¿O mi objetivo es señalar al otro lo que ha hecho, lo que me ha hecho daño y vomitar mi malestar y luego irme? Eso, en serio, se nota muchísimo. Entonces, sí, hay que ser sinceros, pero con empatía, porque si no, estamos siendo sincericidas. Entonces, volviendo a lo anterior, ¿cómo hacer críticas o peticiones? Pues antes de empezar a hacer una crítica, es importante, en primer lugar, elegir el momento, porque no todos los momentos. Imaginaos que quieres decirle a tu pareja que te molesta algo que ha hecho, y esa persona ha tenido una semana súper caótica, complicada, con muchísimo estrés. Entonces, tal vez ese momento en el que está tan estresado no es el mejor momento para venir tú también con lo que tienes, ¿no? Entonces, saber elegir el momento adecuado, tanto para mí como para la otra persona. Tampoco es esperar el momento perfecto porque nunca llega y entonces hay personas también muy evitativas que nunca encuentran el momento para hablar de las conversaciones incómodas. Pero, o sea, sí que hay que tener esas conversaciones incómodas, pero encontrando el momento. Luego, saber cuál es nuestro objetivo al expresar esa crítica, lo que estaba diciendo alguien, o sea, lo que estaba diciendo al principio. ¿Qué busco cuando estoy hablando? ¿Busco soluciones o busco simplemente dejarte con el malestar de me ha molestado esto y ya está? En tercer lugar, realizar peticiones de una en una. Y esto también es muy importante. A lo mejor a mí me molestan 4 cosas, pero probablemente no sea lo mejor hablar de las 4 en el mismo momento. Puedo hablar de una y hasta que no se termine de hablar de eso no paso a lo siguiente. También hay otra situación en la que, por ejemplo, yo estoy diciendo mi malestar al otro y el otro empieza a hablar de por qué estoy yo comunicando mi malestar, porque intenta culpabilizarme. Y entonces acabamos hablando de por qué a mí me ha molestado que el otro me haga algo. Entonces, vamos por orden. Primero vamos a hablar de que a mí me ha molestado esto y luego vamos a hablar de cómo te está pareciendo a ti que estoy yo reaccionando con esto. No sé si me explico, pero hay que ir por orden. Luego, prepararnos de antemano y seguir esta estructura. Hay una estructura muy fácil que se llama DEPA y os lo voy a enseñar con un ejemplo. Es muy, muy sencillo. En primer lugar, de describir el comportamiento que queremos criticar, pero sin juzgar. Nunca es un ataque hacia la otra persona, sino hacia la conducta que hace esa persona. ¿Vale? No es lo mismo decir, eres X, que esto en concreto que haces me molesta. ¿Sabes? Porque si no la persona se siente identificada con soy no sé qué, entonces el otro te va a saltar. ¿Cómo sería esto? Bueno, luego os pongo el ejemplo completo mejor. Vamos a seguir con la siguiente. Expresar cómo nos sentimos ante esa situación. Hablar desde lo que yo siento, no desde el ataque de la otra persona. Luego hacer una petición de cambio, hablando claramente, oye, vale, me molesta esto, pero quizá la otra persona necesite saber cómo me gustaría que fuese en un futuro esto, porque para no tener que adivinarlo o lo que sea. Entonces, se lo puedo comunicar. Y por último, agradecer a la otra persona pues, el hecho de que te haya prestado atención y cuando haga eso, ese cambio, porque a la otra persona también le puede costar hacer un cambio. Si lo ves, refuérzalo, premialo, dile, oye, me ha gustado porque has tenido esto en cuenta. Y la otra persona lo va a seguir haciendo. Os voy a poner un ejemplo ahora aplicando todo eso. ¿Vale? Primero, la situación. Cuando quedamos con nuestros amigos para cenar, muchas veces no me diriges la palabra en toda la cena y solo hablas con el resto de personas.
estoy describiendo la situación y no estoy acusando a la persona, simplemente estoy hablando de una cosa en concreto. Luego me expreso y digo, me siento en ese momento desplazado e ignorado. Y aquí viene la petición. Me gustaría que estuvieras un poco más pendiente de mí, o sea, simplemente con preguntarme qué tal estoy o si necesito algo me bastaría. Tampoco es que hables conmigo todo el rato, pero samo bacem seamo en rumano, ¿vale? Entonces, cuando eso ocurra en otra situación y esa persona te haya preguntado y tú te sientas bien con eso, refuérzalo y agradécelo. Oye, gracias porque lo has tenido en cuenta, que es algo que para mí es importante y a lo mejor ha sido un esfuerzo para ti, pero gracias por hacerlo. Entonces, esta estructura es muy, muy útil y se suele utilizar también mucho en terapias de grupo, en muchísimos sitios. Es fácil de recordar también. A ver. Vale. Hemos hablado de cómo hacer críticas, pero ¿y cómo las recibimos? Y ya me queda poco, ¿vale? ¿Cómo recibo críticas o peticiones? En primer lugar, concentrarse en lo que le están diciendo e intentar comprender ese punto de vista. Ojo, porque a veces no llegamos ni siquiera a este primer punto. A veces simplemente estamos escuchando, entre comillas, al otro solo para ya responderle y ya está. Entonces, no, en primer lugar voy a esperar a que el otro termine de explicarme lo que quiere comunicarme y me voy a centrar en su punto de vista. Voy a intentar comprenderlo, no desde mi lado, sino desde el suyo, lo que me está queriendo decir. En segundo lugar, no interrumpir y esperar a que esa persona acabe. En tercer lugar, tomarse unos instantes para procesar la información y organizar la respuesta. Proverbios nos hablaba de esto, ¿no? De airarnos, pero no pecar, de tener dominio propio. Esto es el dominio propio. Tomarse unos instantes para procesar la información y organizar la respuesta, ¿vale? Y así, ¿eso a mí qué me permite? Me permite pensar lo que voy a decir y cómo lo voy a decir. Y pensar en la intención también con la que lo voy a decir. Luego, el cuarto punto ya sería responder. Y en este caso, pues tenemos tres opciones. La primera es, si de verdad en el punto 1 he visto el punto de vista de la otra persona y digo, ostras, pues no lo había pensado así, es verdad. Pues en ese caso, el cuarto punto sería reconocer el error y disculparse. Ahora, si tras pensarlo, pero de verdad tras pensarlo bien, estoy más o menos de acuerdo, o sea, en algunas sí, en otras no, pues puedo decir las cosas en las que sí y las cosas en las que no. Y si no estoy de acuerdo, para nada, pero también después de haber entendido el otro punto de vista, sería expresarlo validando también la opinión del otro, es decir, oye, es válido que te hayas sentido así o que tú veas esto así, y de verdad lo entiendo, pero X, ¿vale? Y luego, como último punto, pedir un cambio en la forma de expresar la crítica si te ha molestado, porque a lo mejor no lo ha hecho de la mejor manera posible y se lo puedes decir al final, ¿vale? Después de todo lo que habéis hablado. Vale, y ahora, ¿cómo decir que no? Porque muchas veces es muy complicado y nos hace sentir culpables decir que no, a algunos. Entonces, la técnica del sándwich es bastante facilita y sirve. Por ejemplo, te proponen un plan y tú no puedes ir. Entonces, puedes empezar agradeciendo el plan, que eso es una cosa positiva. Luego metes lo negativo de, esta semana me es imposible, tengo muchas cosas que hacer, o a lo mejor simplemente es que no tienes energía para eso en ese momento, lo que sea. Y luego terminas con algo positivo de, oye, a la próxima, o sea, de verdad, gracias por decirme lo del plan, ahora no puedo, pero a la próxima tal vez vaya. Y entonces ya hemos generado la técnica del sándwich. Es más cómodo que decir simplemente que no. Otra técnica es la del disco rayado, porque hay personas que desgraciadamente les dices que no e insisten, e insisten, e insisten, e insisten. Entonces, ¿qué hacer? Pues tú también insistes, e insistes, e insistes en el no. Entonces, pues por ejemplo, es eso, no salirte de tu mensaje. Si la otra persona te dice algo todo el rato, pues tú también le repites, oye, no, gracias. Oye, no. A lo mejor te dicen, venga, participa en este proyecto y tú ya tienes 40.000. Entonces, simplemente es que no puedes priorizar eso en ese momento. Y dices que no, y te insisten, pues no. Y te insisten, o sea, esto es el disco rayado, ¿vale? Y la técnica del banco de niebla, que también funciona parecido,
que es, por ejemplo, cuando estás discutiendo sobre política o cosas así y te quieres negar a entrar en mayores discusiones, simplemente puedes decir, bueno, respeto que tengas esa forma de pensar, yo tengo también mi propia interpretación y ya está, ¿no? O sea, al final es eso, saber decir que no. A ver. Bueno, tal vez hasta el final de la presentación salga esto bien. Vale, vamos a terminar con este texto de Proverbios, os lo he puesto también en rumano. Lo voy a leer en español, ¿vale? Si pides la ayuda de la inteligencia y llamas a gritos a la prudencia, si la buscas como a la plata y la rebuscas como a un tesoro, entonces, o sea, después de buscarla, solo entonces sabrás lo que es temer al Señor y hallarás el conocimiento de Dios, porque el Señor da la sabiduría, de sus labios brotan conocimiento e inteligencia. Entonces, nuestro llamado es que de nuestros labios también brote conocimiento e inteligencia y no simplemente reacciones. Con lo cual, es que de verdad los proverbios y todas las enseñanzas son muy buenas y hay muchísimos, muchísimos. Y nuestro llamado es ese, es el buscar, el orar a Dios para que nos dé discernimiento, nos dé prudencia, nos dé sabiduría para poder enfrentar las diferentes situaciones en las que estamos. Vale, bien. Y ya termino, ¿vale? Con este texto que dice, pues ustedes, mis hermanos, han sido llamados a vivir en libertad, pero no usen esa libertad para satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. Al contrario, usen la libertad para servirse unos a otros por amor. ¿Por qué? Porque la libertad sin responsabilidad no es libertad. O sea, la libertad siempre conlleva una responsabilidad por nuestra parte. No podemos hacer simplemente lo que nos plazca sin ninguna consecuencia. Y ojalá el Señor nos ayude a poder utilizar, mejor dicho, esa sabiduría, esa prudencia, ese discernimiento, a poder ser asertivos, a trabajarlo, porque cuesta al principio, todo es un proceso, pero es como un músculo que se entrena. Y ojalá podamos tener esto en cuenta y manifestarlo en nuestras relaciones para que sean un poquito mejores y todo lo que transmitamos, lo transmitamos con amor, porque ¿cuál es el mandamiento? Amar a tu prójimo como a ti mismo. Y en eso consiste ser cristiano, aparte de creer en Dios. Así que ojalá el Señor nos ayude a todo eso. Me gustaría también hacer un pequeño anuncio, Alina, no sé si lo puedo hacer ahora o ya después. Vale. A ver. Vale, ya está. Me gustaría aprovechar también para... tenemos un evento de jóvenes desde la Asociación de Estudiantes y Graduados Universitarios Adventistas de España, que es un nombre muy largo, pero básicamente la Asociación de Estudiantes tenemos un evento ahora a finales del mes, del 27 de febrero al 1 de marzo, y hablamos de un tema bastante relevante, sobre todo en la actualidad, que es si Dios está de moda. Porque no sé si habéis visto, pero en todos los medios aparece cada vez incluso más gente famosa hablando de su encuentro con Dios, de que ha descubierto a Dios, comparten su fe, y personas no famosas también, personas que pues o bien sean católicos, evangélicos, etcétera, empiezan a hablar de ello. Entonces vamos a estar comentando un poco todo este fenómeno, si es una fe realmente superficial o sí que existe esta búsqueda de la verdad, ¿no? Se va a estar comentando esto. Va a ser aquí en el Hotel Aida de Torrejón. Y por otro lado también vamos a hablar de nuevos métodos de evangelización. Más allá de ese típico libro que damos a la gente, existen otras formas de llegar a las personas en función de las necesidades que existen hoy en día. Entonces, será una forma muy práctica de trabajarlo por grupos y cada uno generar proyectos para evangelizar de una forma relevante. Así que, pues eso, invito a los jóvenes, los que sois padres también, decirles a vuestros hijos, a los que conozcáis, que todavía tenemos las inscripciones abiertas y de verdad yo creo que es una cosa muy interesante y que nos puede servir a todos. Y ya está. Pues ojalá el Señor
repito otra vez, nos ayude a poder poner en práctica todo esto que hemos aprendido hoy y por lo menos la semillita está plantada y simplemente, pues eso, con esfuerzo cada día podemos intentar ser mejores e intentar amar mejor al prójimo y a nosotros también. Amén.